Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio aquí de conversación, análisis político traído a ustedes por los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña una invitada de lujo, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien se encuentra con nosotros para conversar sobre algunas de las iniciativas más importantes que han marcado su gestión, algunas de las iniciativas que todavía está impulsando el ministerio aquí en su casi ya un año a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias por el espacio, así que muy contenta de poder contarles en esta vitrina del Ciudadano también algunos de nuestros avances, especialmente los temas de recuperación de sitios de memoria. Así es, es un tema relevante que vamos a estar conversando el día de hoy, sobre todo el trabajo que ha estado llevando adelante el Ministerio de Bienes Nacionales para poder recuperar algunos sitios de memoria, particularmente uno que ha sido bien llamativo, que ha tenido harta prensa también, es el ex centro de detención de la Venda Sexy, ¿o no? Que ahí había habido una gran polémica porque los supervivientes durante mucho tiempo habían pedido recuperar este sitio, se había declarado, si mal no recuerdo, monumento patrimonio, después como había habido una polémica porque se decía que lo iban a vender a una inmobiliaria, después se expropió. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso para que nos cuente un poco por qué ha costado tanto este proceso? A ver, yo primero diría que todas las recuperaciones de sitios son complejas, porque no ha sido un tema fácil en nuestro país. Primero, porque un sitio de memoria significa que esté presente todos los días en una calle, en un lugar, una historia que no quisiéramos que volviera a ocurrir. Entonces, es como una marca en la ciudad del horror, de las más graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, nunca es un proceso fácil. Y en el caso de la ex Venda Sexy, dirán 30-37, las organizaciones efectivamente tienen una declaratoria de hace varios años y las organizaciones tenían prácticamente su ritual en una plaza allá en la comuna de Macul, muy cerca de las inmediaciones de este lugar, dirán 30-37, donde se congregaban, donde hicieron muchas veces, manifestaban la necesidad de que esta casa fuera recuperada para el Estado. Y el presidente Gabriel Boric asumió, dentro de muchos compromisos que asumió en materia de derechos humanos, uno de ellos fue que iniciáramos la recuperación de la ex Venda Sexy, junto con el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda para el marco de los 50 años. Y porque revestía también como una significancia. No quiere decir que haya sitios donde se vulneraron los derechos humanos de manera más cruel que otras. Siempre es cruel, siempre fractura vidas, siempre trunca, digamos, historias familiares. Pero exactamente, pero en este caso la violencia sexual como tortura fue un símbolo. La violencia sexual con animales fue un símbolo y fue una práctica que estaba asociada a perpetradores como Ingrid Olderock, de casos muy conocidos. Ahí en la Venda Sexy hubo desaparecidos. Y justamente este grupo humano que es la Asociación Memoria Irán 3037, cuya persona que preside, que ha dado los principales testimonios, Alejandra Holzapfel, es una sobreviviente, y hay varias de ellas, me ha tocado conocer en las distintas entradas que hemos hecho a esta casa, los testimonios de familiares y de sobrevivientes. Y en ellos no ha primado nunca el rencor por recuperar esta casa, sino más bien como la necesidad de que esta casa se recupere para que las futuras generaciones sepan que estos hechos tan dolorosos, que además afectaron, porque el móvil que tuvo la ex Venda Sexy eran jóvenes, principalmente estudiantes universitarios, de movimientos como el MIR y otros. Entonces, evidentemente que aquí hubo un móvil político que significó que vidas de jóvenes se vieran tocadas y con ellas la de sus familias. Claro, ministra, ahora cuando ya finalmente se logre concretar toda la recuperación de lo que es el centro, imagino que tiene que haber también todo el trabajo de la mantención, de la restauración. ¿Cuál es el futuro que le espera a este centro de detención?
En lo que estamos ahora es justo en el traspaso, que es un proceso que nos imaginamos que antes de fin de año va a estar a la organización. La organización va a administrar. Y ahí entran otros ministerios. Por ejemplo, en este tránsito de la administración ha entrado la Subsecretaría de Derechos Humanos a hacer una investigación con Georradar. Luego entra el Ministerio de Cultura, que ha apoyado varias gestiones patrimoniales de sitios de memoria. Y también como bienes nacionales, en este tema en particular hemos asumido un compromiso que incluso a veces va más allá de nuestro marco en el fondo de funcionamiento, y que quiere decir, por ejemplo, orientar en el plan de gestión que pueda tener este sitio de memoria. Como ustedes saben, en Chile no existe una ley de sitios, y por lo tanto los sitios tienen que tener un plan de administración y gestión también para buscar recursos, para postular a fondos. Entonces, por lo mismo, se hace muy necesario poder acompañarlas en este proceso. Y en ese sentido, ¿cuáles son las expectativas que se puede tener respecto a la administración de un sitio así? Porque claro, usted dice que en este momento son las propias organizaciones de supervivientes las que van a ser las encargadas de administrar este sitio de memoria, pero si es que faltan políticas públicas que permitan esta administración de forma efectiva, ¿qué futuro concreto le puede esperar a este ex centro de detención? Existen políticas públicas que apoyan efectivamente al sitio de memoria, pero evidentemente se requiere de un nivel también de fortalecimiento en este ámbito. La expectativa de la organización es tener una apuesta museográfica, dar a conocer lo que había ocurrido con fines también educativos, para que quienes puedan, una vez que abran las puertas, quienes concurran al lugar, sepan qué es lo que ahí ocurrió. Pero también su ilusión es tener un archivo. Hay mucho material que se desconoce respecto a este centro de tortura y detención, y que puede ser también material de investigación importante para gente que se dedica a la investigación en derechos humanos y memoria. Y en eso obviamente vamos a acompañar para que eso se concrete, las vamos a orientar, y en general siempre la expectativa, digamos, de la figura de administración es que sean las propias organizaciones las que lo administren, porque es distinto que si lo administrara el Estado. Son ellos quienes definen la curatoría del lugar. Así lo hemos hecho con otros sitios de memoria también. Claro, pero es interesante lo que menciona, que finalmente el Estado hace un acompañamiento, no es como finalmente pasarle como... Porque me imagino que no necesariamente las organizaciones saben todos los pormenores y detalles de cómo administrar este tipo de recintos. Entonces, por supuesto, ha sido un aprendizaje, yo creo, en conjunto. O sea, de hecho... ¿Cómo es ese acompañamiento? Para que nos cuente un poco. Sí, pero yo quisiera igual destacar que esto no se parte de cero. Yo creo que hay aprendizajes en conjunto. Yo creo que hay grandes trabajos, importantes trabajos de la sociedad civil, que también ha tenido rol el Estado, pero aquí hay que destacar el rol que ha tenido la sociedad civil. Por ejemplo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Londres 38 y otros sitios de regiones han trabajado fuertemente también en la búsqueda de fondos, de apoyos, de alianzas. Y por eso decía que en Chile existen políticas públicas en relación a los derechos humanos y la memoria, pero evidentemente que tenemos que avanzar hacia allá. Es nuestra disposición como gobierno seguir avanzando, por eso está el Plan Nacional de Búsqueda, por eso también está la conversación sobre una posible eventual ley de sitio de memoria, y claramente desde los distintos ministerios que tenemos relación con el tema tenemos que empujar para que eso sea así. Mientras cuando salen este tipo de noticias nos faltan los comentarios típicos en redes sociales de por qué se gastan estos millones en este tipo de situaciones. Entonces, dado que igual una parte importante del trabajo que hacen en bienes nacionales tiene que ver precisamente con la restauración de sitios de memoria, con la recuperación de lugares relacionados con la dictadura. ¿Por qué es importante que existan este tipo de sitios? ¿Por qué es importante un poco que el Estado invierta en mantenerlo ahí hoy día presente? A ver, acá no es solo la convicción y la decisión de un gobierno, que por supuesto es muy importante en estos temas. Acá hay mandatos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace varias décadas dijo:
que el Estado de Chile y todos los estados tienen que avanzar en materia de recuperación de sitio porque es una medida de reparación para las víctimas, es una de tantas. Y cuando nosotros invertimos en memoria y derechos humanos, también estamos invirtiendo en una mejor democracia, en la calidad de la democracia, porque queremos que en el fondo también los futuros ciudadanos y ciudadanas sepan de los horrores para que efectivamente nuestra sociedad no vuelva a cometer esos mismos horrores y vulneraciones a los derechos humanos en esos términos. Entonces acá muchas veces nos han preguntado y ahora a propósito de Irán 3037, bueno, ¿por qué no recuperan esto y lo ponen para otros fines? Para fines sociales. El Ministerio de Bienes Nacionales y otros ministerios, pero el Ministerio de Bienes Nacionales en particular, dispone de suelo fiscal para fines sociales y comunitarios. Le entregamos concesiones y permisos a organizaciones sociales, territoriales, hogares, en fin, temas con niñez, TEA. Entonces no es excluyente, entonces para ser como muy claro y determinante, pero esto en específico es una medida que está en las convenciones internacionales, que nosotros tenemos que hacerlo por mandato y es algo que no solo nos compromete como gobierno, sino también hay un derecho internacional que nos dice que tenemos que actuar así. Okay, y respecto a un tema que ha mencionado ya varias veces que tiene que ver con la falta de una ley de sitios de memoria en nuestro país, ¿cuál es el futuro de esta iniciativa? ¿Se ve hoy día como voluntad para poder empujar un proyecto de este tipo? Parte de uno de los compromisos de gobierno de seguir avanzando. Entonces eso no quiere decir que no vamos a avanzar en aquello. De hecho, a mí en particular y al subsecretario de Derechos Humanos nos ha tocado ir en algunas ocasiones al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos, a dar fundamento y nos piden opiniones respecto de este tema. Yo creo que es un tema que evidentemente despierta interés y debate y acá no se ha dicho la última palabra. Es un compromiso de nuestro gobierno avanzar en esto. ¿Y existe transversalidad respecto a este tipo de situaciones? Por ejemplo, en lo que menciona usted, cuando tiene que ir a exponer al Congreso Nacional, ¿se ve disposición de todos los sectores? ¿Se ve todavía como reticencia de parte de otros? Pasa que en la medida que, a ver, aquí yo creo que es muy importante poner este acento, en la medida que se entienda que los derechos humanos son centrales para una democracia, el respeto a los derechos humanos y que son irrenunciables, evidentemente deberían existir grandes consensos en aquello. Pero muchas veces, claro, en los debates políticos se pierde a veces esa perspectiva. Pero acá quienes tenemos un rol público, tenemos que siempre volver a ese punto de insistir en que si queremos una sociedad más respetuosa, más tolerante, que nos escuchemos posiciones distintas, es muy importante relevar que eso tiene que estar al centro y en eso hay que tener convicción e insistencia. Se lo pregunto igual porque en los últimos años hemos visto un poco esta polarización un poco del discurso, particularmente a raíz también de los 50 años que se conmemoraron, que parece un poco que los consensos se empiezan como a no serlo tanto. Pero por eso me surgía el interés respecto si eso también se traduce a un nivel más técnico, más administrativo, que es por ejemplo el trabajo que tienen que hacer ustedes para recuperar sitios de memoria, si es que efectivamente, si es que finalmente la polarización es solamente en el debate público, en los puntos de prensa, o también eso se traduce en el trabajo técnico que tienen que hacer ustedes. Usted en ese sentido ve un poco más de apertura respecto de los sectores políticos. Bueno, es que en el trabajo técnico y administrativo que nos corresponde a nosotros, nuestro relacionamiento es con las autoridades municipales de la comuna, en particular en el caso de Irán 3037 hemos contado con la colaboración del municipio Macul, de las organizaciones que evidentemente empujan estos temas, pero yo quizás enfatizaría que acá es muy importante, claro, tú ponías el tema de los 50 años, evidentemente hay heridas todavía ahí abiertas, hay fracturas, mucha gente dice ya, pero pasaron 50 años, de vuelta a la página. Ningún país que ha pasado por una dictadura puede dar la vuelta a la página. Esto no quiere decir que nos quedemos situados en un momento, las sociedades obviamente avanzan, pero para poder avanzar tenemos que reconocer qué se hizo, qué no se hizo y reparar a quienes fueron dañados y vulnerados en sus derechos. Perfecto, ministra. Y dejando de lado lo que es el ex centro de detención de Vivienda Sexy, ¿cuál otro
establecimientos relacionados con centros de detención u otros relacionados con la dictadura están ustedes intentando recuperar, intentando restaurar? Hemos estado trabajando en varios. La fosa de Pisagua, por ejemplo, estaba en manos de una administración municipal y el presidente fue el año pasado a ese sector, fue a la fosa de Pisagua, y ahí las organizaciones le hicieron ver que estaba prácticamente abandonada, convertida en un basural, y lo que hicimos fue recuperar esa administración, traspasarla al fisco, y hoy día tenemos una mesa de trabajo con distintas organizaciones de expresos políticos de Pisagua, que fue uno de los centros de detención más grandes del norte, y para definir la figura de administración. Acá en la región metropolitana también hemos tenido otros logros. Recientemente logramos un avenimiento judicial a propósito del caso de los hornos de Lonquén. Había los familiares y la organización que está detrás de los hornos de Lonquén siempre tenía que pedir autorización a un privado que colindaban con un camino para entrar al sector de los hornos de Lonquén, el memorial. Y eso es súper revictimizador, porque en el fondo, ¿cómo va a pedir permiso cada vez que entre? Bueno, logramos un avenimiento judicial con el privado, y hoy día ese camino, que es un bien nacional de uso público, los familiares pueden entrar directamente sin tener que pedir permiso. Entonces, si tú te fijas, no todo es expropiación, sino también a veces cambiar la figura de administración, tener este litigio con un privado, y a veces también generar la figura de nuestro equipo, por ejemplo, la ex cárcel Isla Teja, está acompañando todo el proceso de restauración, porque esa cárcel hoy día, ese recinto tiene un sector que es memorial, pero otro sector que lo ocupan como cocina, gendarmería. Entonces es como una, digamos, una fábrica de alimentos que tienen detenidos allá, personas que están con un cierto tipo de reclusión. Yeah. Y ahí tú te das cuenta que también hay una especie de convivencia frente al tema, porque hay visitas guiadas y todo. Y hay un deterioro en el lugar por los años, porque nadie invirtió, y ahí nuestro equipo ha estado asistiendo, y allí entran otros ministerios que tienen, digamos, los recursos asignados para ello: cultura, en algunos casos Ministerio de Obras Públicas, en otras instituciones. Y así aquí lo más importante es como mirar esto integralmente, y esto no es como un nicho de cada uno, sino que el Estado por completo se haga presente. Perfecto, ministra. En un par de semanas más ya se cumple un año desde que usted asumió la cartera de Bienes Nacionales. ¿Cuál ha sido, cree usted, aquellos hitos que han marcado su gestión? ¿Cuál que ha sido lo más desafiante? O, por ejemplo, ¿cuál cree usted que va a ser el legado suyo en este periodo a cargo de la cartera de Bienes Nacionales? Mira, junto con este tema que estábamos hablando, que tiene que ver específicamente con el énfasis en derechos humanos, hay un tema que para nosotros ha sido muy importante, es la alianza con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el Plan de Emergencia Habitacional. Nunca había sido tan fuerte este trabajo, porque el déficit de vivienda en Chile es cuantioso, y en este gobierno nos comprometimos a 260.000 viviendas. Y eso consiste en que parte del suelo fiscal sea destinado a los distintos servicios de las regiones, y ahí tenemos una mesa de trabajo y hemos ido como un tránsito, como entregando, transfiriendo según las priorizaciones y las necesidades que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha detectado en los territorios. Entonces hemos sido como muy colaboradores y un brazo muy estratégico para el Ministerio de Vivienda en este caso, y una forma de trabajar articulada en el Estado, y creo que esa fórmula tiene que seguir siendo fortalecida en futuros gobiernos, y eso va a ser muy muy importante, este trabajo que hemos tenido con el ministro Monte. Y otro tema tiene que ver con seguridad. Muchas veces a nosotros se nos asocia como el ministerio que tiene la propiedad fiscal y la protege, pero que no hace recuperaciones. Nos han tocado hacer recuperaciones bien complejas, por ejemplo en un sector del Cerro Chuño. Y eso significa coordinarnos con delegaciones presidenciales regionales, con la PDI, con la Fiscalía, y hacer operativos de inteligencia durante varios meses para poder llegar ahí antes de que exista una ocupación ilegal de un territorio fiscal. ¿Nos puede contar un poco de ese caso en específico? Sí, eso fue casi a los 2 meses que yo había llegado. Esto se venía preparando y fuimos a un sector del Cerro Chuño en Arica y recuperamos más de 40 hectáreas.
Y ahí efectivamente ya se habían instalado no instalaciones precarias para vivienda, eran ya lo que se estaba arrojando en la investigación eran que lugares como de bodegaje, microtráfico, digamos, que es parte, digamos, de expedientes ya en fiscalía, y lo que hicimos fue hacer la recuperación de ese lugar, estar presente ahí, lo que se hace, bueno, en un desalojo, recuperar, pero no es un desalojo de viviendas, sino de personas inescrupulosas que ocupan el territorio fiscal, lo tizan con una tiza, lo demarcan, lo venden o lo administran. Les cobran arriendo y hacen bodegaje y otras cosas. ¿Y para qué se va a destinar ese terreno ahora? Está en evaluación porque todos los terrenos no sirven para todo. Hay algunos que están contaminados, otros que tienen, al producto de distinto tipo, y otros que son suelos blandos, como muy salinos y no se puede construir vivienda. Pero ya hay varias solicitudes en curso para disponer de algunos de esos terrenos. ¿Qué ha sido lo más difícil, ministra, de este tiempo que estaba a cargo de la cartera, lo más desafiante quizá? Hay varias cosas difíciles. Yo creo que el tema que es bien pop, pero es muy difícil, es el tema del acceso a playa. Sí, es difícil. ¿Sí? Es difícil porque es un tema que no se ha avanzado en nuestro país. Como que cada vez, todos los veranos nos acordamos que hoy que el acceso a playa es democrático, que todos deberíamos entrar a las playas no estoy hablando de las playas del litoral central, siempre digo esto. Estamos hablando de playas en el sur de Chile, en el norte, que son con accesos difíciles, complejos. Porque el borde costero en nuestro país es muy rico y la gente se ha ido también instalando, algunas de manera regular y otras de manera irregular, y con la pandemia esto también se acrecentó. Entonces evidentemente a veces obstaculizan el acceso a playa, estos salgan de mi playa, esas típicas frases, y es un tema muy sentido por la ciudadanía, porque también genera resistencias de clase, de ocupación del territorio muy identitaria, porque llega a veces gente como fuera de sus territorios, nos ha tocado ir a lugares alejados, sectores del lago Ranco, por ejemplo, que no son tan vistosos, o playas del norte, y es un tema difícil. Estamos trabajando en una modificación normativa, porque además la norma que como que habla del acceso a playa es de los años 70, y no se ha modificado, y es muy general, y además es un tema que se ha modificado toda la planificación geográfica de nuestro país, y nuestra geografía además es muy diversa, es muy rica, pero también a la vez dificulta que todos los accesos sean planos, y ahora tenemos otros elementos en la conversación, por ejemplo el tema de que sean inclusivos, qué pasa con las personas mayores. En fin, ese es un tema que es bien desafiante, y estamos trabajando como en una modificación normativa. ¿Pero qué le diría usted a las personas que cada vez que llega el verano empiezan con justa razón con estos reclamos? Yo siempre digo que las playas, de hecho nosotros como bienes nacionales lanzamos el año pasado una campaña en el verano que era: las playas son tuyas todo el año, porque además no tiene que ver solo con el acceso a playas con fines recreativos. ¿Qué pasa con las caletas, los pescadores? También hay un tema ahí o con los emprendimientos. Entonces, como que si tú bloqueas el acceso a una playa, no bloqueas solamente para el veraneante, bloqueas también para un posible foco productivo local. Ya, estamos trabajando para usted entonces finalmente, para la gente. Para que sí, por supuesto, estamos trabajando un tema que nos interesa mucho avanzar. Y bueno, obviamente hay otros desafíos. Estamos en la implementación de la ley Caleta, que es un tema muy sentido por las caletas de pescadores de Chile, y eso significa que los terrenos que han habitado, algunos que son fiscales y otros que son privados, regularizarlos para que puedan ocuparlos. Y hace muy poco hicimos un acto ahí, un hito reparatorio con los habitantes de Caleta Sierra. Perfecto, ministra. Bueno, hartos desafíos, hartos logros también igual durante esta gestión en el Ministerio de Bienes Nacionales. Le quiero agradecer por estar aquí hoy día en Entrevista Ciudadana. Y a nuestros auditores, como siempre, les recordamos a mantenerse informados en www.elciudadano.com.